Ahí estamos. Y bueno, muy buenas tardes. Bien. Jorge Drouillas Espinosa. Mi nombre es Fernanda Orellana y este trabajo lo hacemos en conjunto a una compañera que se llama Hilda Venegas. Somos estudiantes de quinto año de periodismo de la Universidad UNIAC y actualmente desarrollamos nuestra investigación de título llamada Análisis discursivo del caso de la boxeadora Imani Khelif en las Olimpiadas de París 2024. Una visión desde el periódico de las últimas noticias y el portal biobiochile.cl. El propósito de este estudio es analizar cómo los medios de comunicación contribuyen al relato periodístico en torno al caso de Imani Khelif, poniendo en especial atención a los discursos de género, corporalidad, deporte, legitimización deportiva, y también desde un enfoque cualitativo buscamos comprender las decisiones editoriales, los criterios periodísticos y los marcos interpretativos que influyeron en la cobertura de esta información, de esta noticia que se propagó después de una polémica que resultó bastante mediática debido a la boxeadora italiana Carini contra Imane Khelif, donde Carini decide abandonar el combate a los 46 segundos del primer round. ¿Cómo está Jorge Drouillas? Hola Fernanda, bueno, muchas gracias por la introducción del tema. Esto, claro, pasó en 2024 Sí. y yo estuve investigando un poco porque ayer cuando me dijiste no me acordaba mucho, pero descubrí que el origen está en un combate que sucede en 2023 entre Azalea Mineva y Imane Khelif. Mineva. Sí. Y el problema comienza con que bueno, estaban peleando como el paso al Mundial. O sea, no, perdón, a la Olimpiada. Y Azalea Mineva, que era como, es campeona rusa 4 veces, campeona juvenil, venía con todos los títulos por haber, pierde en una pelea ajustada. De hecho, Azalea Mineva la bota en el segundo asalto, pierde con Khalif, y ahí pasa que descalifican a Khalif por supuesta exceso de testosterona, lo que son un poco contradictorios los resultados, pero que tenía exceso de testosterona, que era transgénero, que el cromosoma, hay varias las cosas que da la IVA, que la IVA es una organización eh, rusa, ¿no? O sea, funciona desde Rusia. Y claro, como era el paso a la Olimpiada, y a Mineva pierde, se quedan fuera de la Olimpiada. Y aquí hay una cuestión política que es súper importante entender. El gobierno ruso actual es extremadamente conservador. Es un gobierno, para nosotros en Occidente esto es muy raro, ya no es algo común, pero es un gobierno que el gobierno junto con la iglesia tienen directrices de gobierno. O sea, la iglesia ortodoxa junto con el gobierno ruso deciden cosas. Toman Y, decisiones. claro, toman decisiones. Y acá la IVA determinó que, claro, Imán Khalif era hombre y por lo tanto tiene que ser expulsada de la IVA. Pero Y ahí ahí, en Mineva queda, o sea, cae varias veces. En sí, el pierde. transcurso de los 3 rounds cayó como varias veces y se vio un poco frágil. Sí, sí, de hecho, o sea, ahí pierde y bueno, y ahí también la excusa de los rusos fue que no, que era hombre y que perdió y perdió porque efectivamente Khalid tiene muy buen manejo de los ángulos, trabaja en la línea de recto y tiene pegada y claro, hay un tema de que, no sé, podría tener más testosterona, sí, pero también hay un montón de exámenes que dicen que sí, que dicen que no. La cosa es que ella llega a la Olimpiada y ya estaba la IVA hace rato haciendo lobby que a esta boxeadora había que sacarla. Y ahí Mm, sucede la pelea bastante singular con Carini, que es que Carini en los primeros 46 segundos dice que golpeaba demasiado fuerte, que no podía claro. continuar, algo muy raro en el boxeo. Yo no, jamás he visto, en 20 años, nunca he visto un boxeador que se rinda como porque le pegaron muy fuerte. De hecho, Sí, generalmente hay que pararles la pelea. Nunca alguien te va a decir, me pegaron muy fuerte, me voy a bajar. claro. Y la característica de un deportista en el boxeo, ya sea amateur o profesional, es no abandonar. Y como que tienen que tirar la toalla De o el hecho, referee la- definitivamente las mujeres suspende el prácticamente combate. hay que amarrarlas para bajarlas. Claro.
son muy, muy reacias a bajarse de un combate. Y ahora, acá también hay un factor político. Carini estaba en medio de la elección de Meloni. Meloni había salido hace muy poco, también gobierno de extrema derecha. Había salido hace muy poco y también hay un discurso fuerte anti-inmigrante. Recordemos que Calip es argelina, vecino prácticamente, gente que va a emigrar a islámico. Y está el tema de que dentro de las políticas de ultraderecha, lo primero que se hizo fue eliminar todo tema de igualdad de género y políticas de género. Entonces, hay una movida política bien rara ahí. Y de ahí en adelante, lo primero que dice las noticias italianas es que Angelini, o sea, Carini, perdón, estaba peleando con un hombre. Claro, Y así como el ahí, titular. claro, eso es como así, no, boxeador transgénero, trans, está peleando en la Olimpiada. De hecho, esa fue la primera noticia que salió. Pero hay que bucear un poco atrás. La IVA ya llevaba hace rato haciendo lobby para sacar a Khalid del juego. Como que le tenían haciendo un seguimiento. Claro, ¿no? Y hablamos, no hablamos, ¿no? Cuando dice Rusia se imagina así, ay, no, tipos comunistas, no, este es un gobierno ortodoxo, religiosísimo, muy, muy, muy conservador. Y recordemos que las libertades sexuales en Rusia no existen. De hecho, es súper curioso cuando tú ves boxeadoras rusas, todas parecen modelos. En realidad están todas maqueteadas, maquilladas, como para que no se vea que pueden tener alguna disidencia. Que se vean dentro de su concepción lo más femenino posible. Sí, muy femenino, para que aquí aquí nadie No esté, quepa duda. claro, aquí no, nadie tiene disidencia de género, no, todo no pasa, todo pasa afuera. Entonces, se produce bueno, el gobierno Meloni abiertamente anti-igualdad de género o equidad o demanda de género, pasa esta situación con Carini y la noticia sale disparada como, no, peleó boxeador transgénero en la Olimpiada. Y es la primera noticia que llega en habla hispana. Y ahí, tanto yo estuve revisando, me acordé mucho de un meme que hay en Bojack Horseback, que era una ballena que tiene tres tipos para hablar de feminismo. Me acordé mucho de eso. Me dio mucha risa porque era el panel de expertos hombres deciden sobre el género de esta mujer. Claro, sí. Y efectivamente, el tratamiento de la noticia es espantoso. Ponen ahí supuestos exámenes de cromosomas que ellos se sacaron de ninguna parte, porque la fuente es cualquier cosa, o sea, son fuentes súper discutibles porque son noticias que son de, no sé, 200 caracteres Ya, y llegan y pegan una foto que se sacaron de ningún lado muy y chido. dicen que Calif es hombre, no, es hombre en cromosomas, es hombre, hombre, hombre. O Después, sea bueno, que, ya. ¿Mm? perdón, o sea que el examen de sangre y que ella tiene cromosomas XY, ¿eso sería irreal? Claro, de hecho, el Calif volvió a hacerse varios exámenes post ganar las Olimpiadas y se reveló que lo que tenía era una concentración mayor de testosterona. Efectivamente, una persona que produce testosterona, más allá de lo, digamos, normal, pero sí es mujer. Su mismo entrenador Pedro Díaz, también un entrenador reconocidísimo, también habla del tema de que, y esto es cierto, previo al combate con Amineva nunca había tenido ningún problema con nadie. Después, los mismos combates que vienen después en la Olimpiada, nadie dice como, ay, me pegó demasiado fuerte, no pude resistirlo. No, es como, uy, me ganó, ya, ok. De hecho, la boxeadora inglesa con la que venía a la final, como, me ganó, y ya, ¿y qué más? No pasa Claro, nada. igual el combate con Minerva se ve como, Minerva se ve muy frágil ante los golpes, como que básicamente toca y cae. Entonces, de pronto se puede cuestionar ahí un poquito la actitud deportiva, así mismo como la de Carini, la italiana, que también es como una actitud antideportiva, porque independiente de si pegara muy fuerte o no, o sea, entendemos que los campamentos de una deportista amateur que además va a una Olimpiada no se enfrenta solo con mujeres. Es sabido que las mujeres entrenan con hombres y si Sí. bien no tienen cuando entrenan con hombres, no, el hombre no va con toda la fuerza y con todo, pero no hay una contundencia importante en el golpe, en la fuerza del golpe. Entonces es súper extraño y igual es cuestionable un poquito de que Carini diga
tiene demasiada fuerza o nunca había sentido un golpe tan fuerte, No, que es o directamente lo sea, que dice. mira, claro, alguien que de afuera ve el boxeo va a pensarlo así, pero cualquiera que haya acompañado un campamento de un boxeador olímpico que tiene un nivel muy alto, Ujú. ¿sabe? Y yo, no sé, soy 20 años de boxeo, nunca he visto a nadie, jamás, que te diga, no, es que me pegaron muy fuerte y me voy a rendir. Menos en Claro. una Olimpiada, con lo que cuesta llegar a una Olimpiada. Ujú. Son Y contados Carini con los dice, dedos Carini de una dice, es mano. injusto, es injusto. Pero claro, se sale intacta, o sea, no estamos hablando de una retirada, no es por darle defensa a Imane, pero no estamos hablando de una retirada en donde tenga la cara de más, como un Ilia Topuria, por ejemplo, que tiene la cara Claro, no, destrozada, o no, una sea, cosa como que eh, se ha salido con una cuenca afuera, de hecho, claro, no. no hay Estamos lesión hablando, comprobable, sí, esa es otra estamos cosa. hablando de que se bajó íntegra, se bajó tal como se subió, no hubo rasgo, ni un rasguño, ni moretón, ni nada, entonces, claro, es cuestionable esa salida y también se cuestiona por qué no la habría, simplemente no se hubiese presentado si no hubiese querido. Mire, eh, yo creo que acá se jugó una cuestión muy del fútbol de los 80, que era como acusar esto en medio de la trifulca política, porque ya París tenía varios temas, como con temas de igualdad de género en otros deportes y en la presentación, y había todo un rollo. Y es que efectivamente se vio que no se daba el nivel y se decidió como, ya, plan B, tírate al suelo, ponete a reclamar y el resto lo armamos nosotros. Y de hecho la prensa le pasó muy sí, duro por encima a Calip, ¿no? La declaró el día uno sin ningún... Por ejemplo, los estudios de Radio Vivo sabemos de esto, ¿no? El estallido social, ponte tú. ujú, Había noticias, yo me acuerdo, en la esquina de mi casa supuestamente habían quemado todos los supermercados, yo iba a comprar todos los días. claro. Sabemos que Bio Bio inventa noticias, no, no, ni siquiera... no. Y de ahí fue mucho de pegarle, y tú veis las noticias, y no, el panel de hombres considera que no es una boxeadora. Ganó la medalla de oro, se le hicieron los exámenes posteriores, actualmente, claro, Iva se la cruzó con ella, ¿no? Definitivamente Iva nunca más va a participar en Iva. Pero, por ejemplo, ella fue al Mundial World Boxing, o sea, las fechas mundiales World Boxing, que es la organización que está preparando para Los Ángeles 2028, su mismo entrenador, Pedro Díaz, que Pedro Díaz igual es un tipo que tiene mucha trayectoria. Ujú. Eh, Él dice que se está preparando en Miami para las Olimpiadas 2028. Y sí, sí, efectivamente, yo creo que hay un tratamiento de género, pero también hay algo que creo que Imán Khalif tiene condiciones que la preparan muy bien para el combate. Es alta, tiene muy buenas salidas de ángulo, trabaja muy bien la distancia, la calidad de sus golpes rectos está muy bien, ya está muy bien trabajado, tiene muy buen jab, trabaja muy bien la distancia del intercambio y entiende obviamente las lógicas del boxeo amateur. O sea, la lógica del boxeo amateur es marcar, Claro, controlar que el no me peguen. espacio y que no te peguen y ya, ¿no? De hecho, y así funciona el boxeo amateur de alto nivel. Y el volumen de golpe, y claro, creo que se le dio muy duro porque también existía una campaña ultraconservadora que, bueno, ya vemos cómo recorre el mundo. O sea, esto empezó en Rusia en 2023, pero también pasó por Europa. No por nada en Italia había justamente en ese tiempo un gobierno de ultraderecha. Actualmente tenemos un gobierno de ultraderecha en Estados Unidos, por ejemplo. Y estas ideas, tú ves que las regresiones contra los derechos de las minorías sexuales están a la orden del día. O sea, no, cualquier parte del mundo como que... Y también creo que fue una campaña muy acelerada como de ir a pegarle a alguien como... Y hay una cuestión que la dice Pedro Díaz que es súper grave. Imán Khalif vive en Argelia, un país musulmán, Sí. que este tipo de noticias, llegar y tirarlas así a tontas y a locas, le podría haber costado la vida. Ujú. Y es súper grave que tú llegues y acuses a alguien en un contexto que le puede costar la vida. De trans, claro. Claro, es súper grave, o sea, perfectamente le podría haber costado la vida porque se les ocurrió que era trans, ¿no? Porque y las pruebas de Bio Bio, de la última noticia, son las mismas pruebas que tiraban para estallido social. Oye, la semana pasada, Bio Bio estaba inventando terremotos. Tenía un experto en terremotos que estaba diciendo que iba a haber un terremoto. ¿En serio? ¿En serio? O sea,
Y asimismo, el día de mañana van a inventar que la Tierra es plana y da lo mismo, ellos publican, ¿no? Total. Claro, no hay un tratamiento de la noticia con mayor profundidad. Fíjate que las notas son así, tienen 200 caracteres, si es que no menos, Ujú. son así, son mínimamente apoyadas. No hay versión no hay versión de los organismos, no hay versión de los Juegos Olímpicos. Ponen ahí una foto, nada, este cromosoma, ¿de dónde sacaste ese cromosoma? Es muy, y es lo que dices tú, dentro tú tienes razón, que la preparación de un deportista olímpico es muy elevada. Así que es absolutamente imposible que una chica que va a un juego olímpico nunca haya hecho un sparring con un hombre. Es, Claro. eh, es imposible, es Ujú. imposible. Y ella peleó con dos boxeadoras más para llegar a la medalla de oro y ninguna de las otras boxeadoras se quejó de nada. Claro, y no, de hecho, una de ellas hace énfasis en un comentario y dice, bueno, si es hombre, para mí es ganar el doble, porque sería como ganarle a cualquier mujer de la Olimpiada más un hombre. Hace como un comentario ahí un poco Es que, claro, desaliñado, pero en el momento no había muchas dudas. Y efectivamente Iman Khalif tiene como rasgo masculino, también se ve por una condición que tiene, pero esto también tiene que ver con, a ver, hay algo que se llama muy antiguo en el boxeo amateur, que es el biotipo. Tú eliges personas altas, largas, que tengan cualidades específicas para el deporte. claro. Y por En los, ejemplo, oye, en los las dos, regímenes, a mucha gente le gusta el boxeo soviético o cubano, que en los momentos que estos regímenes tenían sus estados comunistas activos, si tú medías menos de unos 60 para afuera, tú no entras a participar, tú no participas acá. Si tú tienes tu categoría 6'4" y tú estás pesando 6'7", te vas. No, no. Igual que las academias de ballet. Entonces, porque eligen un biotipo para el cual el deporte le va a servir. Eso es lo que trabaja. sí, seleccionan. Ujú. Y es así, y yo siento que sí, la noticia salió en medio de un lobby anti-trans, anti-minorías sexuales que estaba en Europa, Italia con un gobierno de extrema derecha recién elegido. Meloni salió en 2022, finales de 2022, gobierno en 2023, la Olimpiada en 2024, el gobierno ruso en una guerra con Ucrania, una guerra que ellos declaran como santa, todo un rollo como ortodoxo, ultra religioso, y hicieron mucho, mucho lobby como para sacarla, también está el tema del enemigo de Europa, el musulmán. Entonces, se le dio muy duro a Mancalif y al final ganó. Sí, ¿no? Y no destruyó a las otras dos rivales que venían, como para decir, claro, que su pegada era, claro, Ya, no, probablemente debe tener una fuerza superior o un talento innato, o ya sea por sus cromosomas, pero aún así las rivales tampoco terminaron tan destruidas, lesionadas o con lesiones gravísimas como no, para fundamentar aún más ese comentario. y su carrera deportiva posterior en la World Boxing ha sido absolutamente normal. Ha sido Igual, absolutamente normal. No, igual no. en ese año la IVA, que era la organización de los Juegos Olímpicos, termina siendo descartada. Y no, Sí, sí, es que también está el tema de la guerra, hay temas como de plata, hay temas muy raros en Europa del Este que uno y nunca va a la llegar IVA a entender. tenía una corrupción como grande también. Habían varias faltas, Por varios, ejemplo, los campeonatos IVA a ti te pagan alrededor de como $50,000 por campeonato, si tú ganas un campeonato. Ahí hay una de las grandes preguntas como de dónde sale esa plata. O sea, como de dónde sacas tú $50,000 para pagarle a un campeón. Y eso nunca lo han podido aclarar tampoco. No tiene como rastro claro de dónde sale esa plata. Entonces, sí, la IVA también está muy discutida, la World Boxing toma el manejo de las selecciones, actualmente prácticamente todas las selecciones del mundo están organizadas en la World Boxing para participar en... También se cuestionó la participación del boxeo en la Olimpiada en las de Olimpiadas. 2028,
Y de hecho hay ahí un punto importante en donde la IVA queda descartada. Bueno, el Comité Olímpico decide que la organización, la World Boxing, sea la organización oficial, y para la IVA, Imane es hombre y no podía competir. sí, sí, eso No, sí, no, no estaba permitido porque sus cromosomas X eran demasiado y tenía un nivel de testosterona gigante, y eso provocaba, si alguien le sacaba un examen, salía doping, entonces se consideraba descartada la deportista. Pero como la IVA no continuó con la organización de la Olimpiada de París 2024, y fue otra organización, esta organización sí da pase a que Imane participe, y ahí es cuando se da como esta participación correcta, porque en el fondo cumple con todas las normas. es que, mira, yo creo que acá en el seguimiento de todo este caso, o sea, obviamente Bio Bio y Lun son altavoces de una idea que viene de mucho más atrás. Hay que entender el tema político ruso. Rusia tiene eh, muy fuerte el rollo de la prohibición de las minorías sexuales. El delito, la homosexualidad es delito en Rusia. Sí, es penalizado Entonces, con cárcel. penalizado con cárcel. De hecho, mira, date una vuelta por todas las boxeadoras rusas y vas a ver que todas son así ultra femeninas. ¿Y es por qué es esto? Porque las chicas probablemente tienen que mostrarse como ultra femeninas para que no haya duda de que se vaya a hacer que se vayan a hacer lesbianas. No puede ser, Que le imposible. guste a otra mujer. Claro, no puede ser. Y las chicas específicamente lo hacen por eso. Y además en Rusia las redes sociales están controladas por el Estado, se te revisan las cosas que publicas. Entonces, viene también de una política dentro del deporte que es excluyente con las minorías sexuales, las disidencias sexuales, y efectivamente como que todo esto dio en medio de una turba de... claro, la noticia de Carini fue mundial, como gritando, ¿no? Me pegó, Sí, me muero. De hecho, claro, cuando tú empiezas a ver la carrera deportiva de Carini, ves que la tipa siempre no andaba tiene al una gran training. trayectoria, claro. No, no, para nada, para nada. Uh Y es muy probable que, bueno, estas cosas que uno nunca va a saber, pero es muy probable que también el gobierno Meloni haya intervenido ahí. -huh. Está Sí, totalmente de la mano una cosa con la otra, ¿no? Entonces, sí, sí, y efectivamente los discursos son muy desde una parada eh, sensacionalista, quizás. sensacionalista, pero me acordaba de este meme de la ballena con los hombres, es muy de la machófera. Como que, oh, no, nosotros, el Consejo de Hombres, nos juntamos acá a decidir que no es mujer. Machista. Uh No, claro, es trans. Nosotros, los Consejos de Hombres, lo decimos. Y en realidad, la tipa ganó todas sus peleas bien. De hecho, -huh. no ganó peleas por nocaut. Entonces, se supone que tiene una pegada de hasta ahora, donde bueno, pone una mano, ¿no? Y todos los boxeadores se han noqueado. ¿Dónde están esos knockouts? ¿Dónde Claro. están las fracturas nasales? ¿Dónde están las fracturas de costilla? ¿Dónde están las fracturas oculares? Uh -huh. ¿Dónde están los knockouts? Se supone que es hombre, tiene una fuerza así, de un peso pesado. Claro, ¿Dónde es que, están esos knockouts? y también decían que, claro, no tiene la fuerza y la potencia de un hombre como tal, porque no es hombre, pero sí, como tiene este nivel de testosterona y nivel de cromosomas más alto, como que pegaba más fuerte que cualquier mujer normal. Y ahí nació como todo este cuestionamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿consideras que los medios privilegian el aspecto deportivo o la controversia como tal sobre el género, la cobertura El, de la noticia del no, caso? por supuesto que la nota es pegarle muy fuerte a la minoría sexual. Por ejemplo, ningún medio de estos nacionales recurre a que el entrenador es Pedro Díaz. Pedro Díaz es el entrenador de la selección cubana, estudió aquí en Delana, entrenó a Rigondeaux, entrenó con Sabón. Es un tipo que tiene un nivel, pero altísimo. Entonces, no, no, ganó porque es hombre, no ganó porque la entrena Pedro Díaz, ¿no? No ganó porque tiene cualidades, no ganó porque tiene el biotipo de boxeo. Ni siquiera se dieron el rato y lo decía Pedro Díaz en una entrevista que le hicieron en Buenos Aires, ni siquiera se dedicaron a ver el récord, ¿no? La tipa tiene buen récord. Uh -huh. Y lo dice el mismo Pedro Díaz, lo dice, sus primeras peleas las perdió.
Entonces, que las perdió porque era hombre y uno le podía ganar a una mujer. No sé, la noticia no tiene ni pie ni cabeza y es súper tendenciosa. Y, por ejemplo, ¿qué criterios crees que deberían prevalecer al momento de cubrir una noticia deportiva que involucra el tema de identidad de género en el boxeo femenino? Porque si bien el boxeo femenino no tiene tanta visualización como el masculino, pero ahí como que hace la competencia. ¿Cómo, sería el caso que involucra a Imane Khalif en este sentido? Que se ve como más fuerte, con un cuerpo mucho más grande y quizás hasta más varonil versus la italiana en este caso, que cumpliría como el prototipo de cuerpo más femenino. Bueno, creo que el problema con el tema de la noticia es que de partida no recurren, en la noticia no recurre a ningún experto en el tema. Claro, ese No, sería como el primer punto. claro, o sea, por ejemplo, en la época de entrevistas de Ignacio Valle, ¿no? Para hacer la noticia. Ignacio es un profesor, estuvo en los Panamericanos, un profesor totalmente competente, o la Daniela Asenjo, son personas totalmente competentes en el tema. Es lo primero, ¿no? Tener una voz de autoridad que conozca el tema. Eso es punto número uno. Punto número dos, darse el tiempo un poco de ver el récord de Imán, ¿no? Imán no ganó todas sus peleas por nocaut. Ya, esto sería raro, ¿no? Que tú vieras un patrón de que todas las peleas que peleaba las ganaba por nocaut y todas las boxeadoras con las que peleó están todas con las órbitas destruidas. ¿Ya? Claro. Ese es un patrón. Patrón que tenía Antonio Margarito, que está comprobadísimo que usaba yeso en los guantes. ¿Ya? Patrón que él sí tenía. Entonces, no hay una investigación seria, porque no se investiga el récord de la chica, no se investiga quién es su profesor, tampoco se recurre a un entrenador Un especialista, alguien que y experto en el tema. aquí en Chile hay, tampoco es como que no exista. Eh, y también está el tema de que, bueno, respecto a lo que me decías tú del boxeo femenino como la representación, yo creo que es bien importante que las mujeres hagan sus propios medios. Yo, por ejemplo, no me he metido al boxeo femenino porque siento que sería como la ballena que dirige el programa con los tipos con corbata, ¿no? No, y hoy día voy a hablar de boxeo femenino porque yo soy femenino. No. Entonces siento que de verdad es tarea de la mujer armar sus propios medios. Es súper importante eso. Y material existe mucho. Mira, la Copa Chile, de muchísima participación femenina. Mucha, Sí, mucha, mucha, eh, mucha, mucha. tiene una Y gran convocatoria. es que también la Copa Chile tiene algo muy bueno y es que permite que mucha gente participe. No tiene los peros y las trabas porque existen trabas. Ya dentro del sistema nacional federado existen trabas. Existen muchas trabas para que participen las mujeres. De hecho, fíjate que tienen 4 cupos las categorías, ¿no? Entonces, con eso, ¿quién va a participar? Tú le niegas como no, es que si hace kickboxing, oye amigo, a lo mejor hace kickboxing porque la chica, la primera vez que fue a boxeo, la manosearon, la miraron mal, le dijeron alguna estupidez y se va a kickboxing porque es un ambiente más grato, es un ambiente más sano. Las personas, no todo el mundo va al boxeo porque quiere ganar una medalla de oro, a veces necesitan sentirse Sí. mejor. Todos tienen un sueño como de ser campeón o campeona. Eso se da con el tiempo, con la práctica, no lo tiene el día uno. Mucha gente que necesita, porque necesita una terapia para manejar las agresiones, manejar las frustraciones. Ser mujer es muy difícil. Es extremadamente. Yo te decía, la mujer es 3 veces más disciplinada que el hombre, porque las cosas que hace a diario le cuestan 3 veces más. Tanto dentro del entorno femenino, porque el entorno femenino muchas veces es tremendamente destructivo entre sí, y dentro del entorno social, patriarcal, con el que tiene que vivir a diario. Entonces, yo siento que la representación de los medios de boxeo femenino tienen y deben ser de mujeres. No, sin pelotudo. Sin pelotudo. Eso lo tengo súper claro. Pues, yo Y, de repente apoyo, muestro una que hay acá, pero siento que exclusivamente tiene que ser representación femenina. y como profesor de historia y también boxeador, y también su trayectoria como profesor de boxeo, ¿qué, lección deja todo este acontecimiento de Imane Khalif? O sea, creo que
A ver, en términos políticos, esto no sé si será muy denso, pero tiene que ver con, existe una oleada después de 2018 antifeminista y anti libertad sexual. O sea, velo tú hoy día quién está de presidente en cada país, ¿ya? Tanto el Cono Sur, Norteamérica, Europa, hay una oleada de ultraderecha que Sí. tiene una agenda muy marcada en contra de los derechos civiles. O sea, por ejemplo, hoy día en Estados Unidos se está discutiendo una cuestión horrorosa, que es que quitarle el derecho de voto a la mujer, impulsado por mujeres. Esta cuestión es lo más descabellado posible. La esposa de Charlie Kirk haciendo audiencia para quitarle el voto a la mujer. Después de todo Entonces, lo que se ha luchado. porque no es una cuestión delirante, es delirante, una mujer pidiendo que le quiten el voto. Eso es una cosa, hay una oleada ultraconservadora que vino después de 2018 en adelante, y ella es responsable también de como apuntar con el dedo, no, es que es trans y no sé qué. Y también yo creo que pasa que los medios tradicionales funcionan mucho desde la ignorancia. Y ojo acá, no les importa, no les interesa, no están ni ahí, no les importa en lo más mínimo. No, si a ti te sirve para likes en ese momento y te da visualización, tú dale, pero no les importa, no les interesa. Y es por esto que no recurren a expertos, por ejemplo. Entonces, noticia tendría que haber tenido o a la Daniela o a Ignacio, sí, o por lo menos el profesor Ramsés también, a algún profesor como contradictoria que entienda quién es Pedro Díaz, ¿ya? Pedro Díaz no es cualquier persona, entonces no te va a entrenar a cualquier, Pedro Díaz no te va a entrenar a cualquiera, esa es la cosa. Entonces, ese tipo de cosas también son súper importantes y creo que obviamente tenemos que entender que todo esto se engloba en una oleada ultraconservadora que actualmente estamos afrontando. Y no sabemos dónde nos va a llevar, o sea, las noticias que llegan de Estados Unidos son súper graves. Que hay gente discutiendo la eliminación del derecho a la mujer, del derecho a voto, es horroroso. Y también otras cosas simples que tienen que ver quizás como con el mismo mundial. El mismo, claro, el mismo mundial también es una sobrerepresentación como de la masculinidad tóxica. Hay una cuestión, por ejemplo, yo en boxeo jamás lo he visto, nunca he visto a gente del público pelear o agredir a alguien, jamás. En 20 años, nunca he visto a nadie agredir. La gente del boxeo es súper tranquila, se porta muy tranquila, muy amorosa. Gritan en el momento de la pelea. Claro, o sea, el alboroto y todo. Jamás he visto una agresión fuera del ring. Claro, Eh, y sin embargo en el fútbol hemos visto que México hasta muere gente en una celebración o en una Mira, derrota. bien terrible. Hay una oleada de femicidios posterior a la derrota de México, en Ciudad de México. Ujú. Entonces, efectivamente, el Mundial también es una oleada conservadora. También es un deporte tremendamente conservador. Por ejemplo, es un deporte donde las disidencias sexuales están prohibidas. No existen gays. No. Bueno, Mbappé eh, duró mucho tiempo con su novia trans. Claro, Tiene, tiene, como que el chico no se atreve a decir que es homosexual porque una novia, tengo una novia trans. Pasa estos viejos del campo que dicen se van a meter con un trans y dicen que no, son súper hombres, son súper masculinos, son súper heterosexuales. Eh, y eso es también, el fútbol no, no reconoce las disidencias sexuales. Eh, y es una oleada conservadora. Y estamos afrontados a eso, ¿no? Creo que un poco eso es lo que pasa con la Olimpiada, ¿no? Y Eman Khalif llegó y se le juzgó porque sí, una chica viviendo siendo musulmana, que podría haber sido algo muy grave, y llegó y le pasó, ¿no? y por ejemplo también hubo muchos, bueno, otros datos, otros documentos, sin una fuente legítima, pero que ayudaban a fundamentar un poco más la mentira, puede decirse, de que, claro, Imane tenía genitales femeninos, pero no tenía ovario, no tenía útero, Que eso era como, yo sé que me eh, acordaba, o sea, se me acaba el carnet, que pero tenía testículos, pero que estaban dentro, pero físicamente desde afuera tenía genitales femeninos. es que todo eso cae en el terreno de la fantasía. Me acordé de la autopsia de Alien.
Era como Mm. la misma cuestión, como no, aquí tenemos un alien y tenemos un video, pero el video que en realidad es un extraterrestre, pero nadie se da cuenta que es lo mismo. Es inventar, porque todo se basa en inventar, o sea, no, es que es mujer, pero tiene testículos, pero los testículos están escondidos. ¿Te escuchas cómo suena eso de demente? Sí, muy extraño. Tiene testículos, pero están escondidos. ¿Qué, qué es eso? ¿Es un tercer género? ¿Qué es? No, es muy extraño, ¿no? No es, Claro, se cuestionaba, claro, de que no tenía ciclo menstrual, por ejemplo, de que y que por eso tampoco era mujer, y que debido a eso también todo su tema con los cromosomas, XY, que producían un nivel de testosterona muy alto, y eso lograba que finalmente ella golpeara más fuerte, motivo por el cual también Carini, la boxeadora italiana, decidió desistir en el primer round a los 46 segundos. bueno, que eso también ya esto es un fenómeno de comunicaciones, pero la posverdad, algo que impone la campaña de Donald Trump desde 2016 en adelante, es como el rollo de ello, digo, cualquier barbaridad, y una vez que está publicado andando, esa barbaridad es real. Claro, se hace Fíjate que hoy día, por ejemplo, tenemos medios de comunicación serios hablando de ovnis, cosa que es absurda. O sea, de verdad es absurda. No, ni siquiera resiste análisis. Es absurdo. Y están hablando, no, bueno, y el ovni y la desclasificación. Esto es lo mismo. Yo puedo decir que Imán Khalif tiene 3 testículos, pero que no se ven, porque son testículos invisibles. Porque es un trans que se escondió los testículos. Y ahí te das cuenta que suena igual de racional, pero si yo llego y lo publico, por ejemplo, en el legado del Jab, que tengo mucha visualización, ese video queda andando, queda andando, queda andando. Yo por el alcance que tengo, como las fake news. sé que puedo hacerlo, ¿no? Ahí está la ética, ¿no? Ahí está la ética. Yo sé que éticamente podría decir cualquier barbaridad en red y le iría bien. Ahora, claro, obviamente eso se puede ser, con el tiempo se traduce en que la pérdida de credibilidad, por ejemplo, yo lo que dice Bio, yo no creo en nada de lo que dice Bio. En gran parte de las noticias de Bio son mentiras. Y la otra parte son copias de medios internacionales. Y la tercera parte son IA. También, Eh, claro. sí, es así. Ya muchas noticias se hacen con IA simplemente. Y cuando te enteraste de esta noticia, de que se cuestionaba el género de Immanuel Khalil, ¿qué fue lo primero que pensaste? Ya, O lo cómo primero que actuaste pensé, ante esa o sea, noticia? bueno, igual para mí el tema del boxeo es como una cuestión que hago a diario. Entonces, lo primero que me llamó pero mucho la atención fue una boxeadora como diciendo, no, es que me pegaron muy fuerte y como que, no puedo continuar la pelea. Ahí lo encontré bueno, rarísimo, rarísimo. He entrenado mujeres y sé que una de las cosas con las que uno tiene que hacer es como ya, bájale, ¿ya? O sea, como Ujú. siempre con las mujeres, como que eso, como ya, a ver, calma. Un poco pasional. Sí, deja de pegarle. Bueno, es lo primero que uno tiene que trabajar con mujeres, como esa agresión tiene que encaminarla. Entonces, me llamó mucho la atención. Y vi la pelea, y claro, es lo que dices tú, veía a la tipa y como que no tiene nada en la cara, y como que no tiene ni una fractura, no sé, uno se imagina que con el golpe viene recibido con la mandíbula en la mano prácticamente. Pero es rarísimo, ¿no? Es muy extraño. O sea, lo primero que me llamó la atención fue eso, así como una tipa abandonando, rarísimo. Y obviamente, claro, después viene como este rollo, como no, es que es trans, y uno está en medio de como de la ola woke, y decir, de repente metieron un boxeador trans, ¿Será no sé, verdad? si la verdad, también lo pensáis, Ujú. también lo pensé, porque tampoco es tan, en el contexto de la época tampoco es tan extraño. Claro, es descabellado. Claro, no es descabellado, no es 100% descabellado. Ahora también, en la época de la Unión Soviética, cuando estaba en las Olimpiadas con la Unión Soviética activa, hay un caso famosísimo en atletismo, el lanzamiento de disco creo que era una atleta de la RDA, de la Alemania Oriental, que le metieron tanto anabólico que la terminaron prácticamente transformando en hombre. Le metieron tanta testosterona que terminó prácticamente, de hecho creo que después ella se declara trans, se opera y todo. Pero fue un proceso que eran niños, tenían 12 años y lo inyectaban y lo inyectaban y lo inyectaban y lo inyectaban hasta que terminaron. También yo pensé en eso, en un doping muy elevado, que son casos que se dieron en el atletismo en los 70 80 se dieron. Pero a mí lo primero que llamó la atención fue la actitud de Carini, que era muy rara, era muy extraña.
Sí, igual reaccionó, se lanzó al suelo llorando, injusto, injusto. Claro, y todo, como que es injusto. Aquí, sí, ¿a qué se refiere con injusto? Todo muy italiano era, muy Claro, de dramático y de llorando. teleserie. Así, y todo muy italiano, era todo muy raro, realmente muy raro, algo que nunca, jamás he visto. Nunca. Entonces, Imán Khalif actuó dentro de las normas establecidas, no rompió ninguna regla, estaba todo dentro de lo correcto y no hay nada que fundamente lo contrario. No, o sea, Imán Khalif mira, a ver, dos cosas que te aseveran que ganó. Primero, que los rivales que vienen después pelearon sus peleas completas, Ujú. ninguna dijo nada. Y lo que viene, y lo otro es que también la dirige Pedro Díaz. Es un entrenador histórico, entrenó en los 90 los mejores boxeadores cubanos de su época, todos son leyendas del boxeo. Entrenó a Miguel Cotto. Entonces, el tipo no es cualquier cosa. Lo entrenó uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Entonces, también está esto, ¿no? Y el mismo Pedro Díaz lo dice en una entrevista que dan en Buenos Aires, que dice que Khalif tenía una mente muy fuerte, porque para ella fue muy difícil Llegar lidiar ahí. con todo esto, llegar ahí, pero también lidiar con la noticia. Es imposible que tú no veas esa noticia. Todo Mm, el mundo diciendo que tú eres, que eres hombre, que eres trans, que estás drogado, que tienes 3 testículos, y se le atacó muy duro. También lo que dice Pedro Díaz, ella va a llegar a un día a su casa, un país musulmán, donde le puede costar la vida una estupidez como esta. Eh, entonces, creo que no, Khalid gana con boxeo, ¿no? ujú. Tiene cualidades elegibles para el boxeo. Alta, brazos largos, buen manejo del recto, muy buen manejo de los ángulos. Tiene pegada, pero tampoco. ¿A cuántos no quedó amateur? A ninguno. A ninguno. Porque el boxeo amateur no se trata de noquear. El boxeo amateur se trata de puntos, control de Ujú. distancia, control de volumen, control táctico de los asaltos. En el boxeo amateur, los tipos que saben de boxeo amateur te van a ganar 2 asaltos. Y el tercero te lo Claro. van a dejar bailando, moviéndote. ¿Por Ujú. qué? Porque tú tienes Aseguran. torneos. Es que la lógica del boxeo amateur es que tú tienes torneos durante todo el día. O sea, me lo explico. Tú peleas varias veces en la semana. Ujú. Del En- desgaste. hay un profe que le hago clase que me explicaba, participa en el torneo europeo. Me explicaba que el chico llegó a la final el domingo, peleó 4 veces en la semana. Entonces, cuando tú tienes ese ritmo de combate, tú no puedes estar todas las peleas, y lo noqueo, y ya, y Rocky, ¿no? Es imposible porque tú lesionas al boxeador. No puedes hacer eso. Tienes que preservar al boxeador para la final, que es la pelea que importa. Sí. Y eso es así en boxeo amateur. Entonces, Mike Khalid ganó su medalla. Actualmente creo que va a ir a los Juegos de Los Ángeles. Es probable que tengamos otro episodio, porque sabemos quién gobierna allá y también el rollo político que tiene Estados Unidos también con todo tipo de disidencia. Mm. Así que también es probable que volvamos a tener alguna, no lo descarto del todo, que tengamos, porque yo creo que toda esta cuestión fue un manejo político y replicado por órganos de comunicación que también son tendenciosos a esas mismas líneas políticas. O sea, esto lo hemos visto replicado en campañas presidenciales, en Claro. campañas de delincuencia, en campañas de desinformación. Por ejemplo, tú no le puedes dar cabida en un medio de comunicación a un tipo que dice que va a haber un terremoto mañana. Ujú. No puedes, eso es llamar a la alarma pública por un No, desquiciado. no hay fuente, no hay fuente, no hay alguien que... Eso, eso es ciencia ficción, no existe. No puedes hacer eso. Pero lo hacen, porque les da lo mismo. No le importa. Si una vez que tú echas a andar la bola de nieve, cayó nomás. Sería como la agenda setting. Claro. Totalmente. Ujú. No hay no hay un control de la información y tampoco le interesa, ojo con eso, ¿no? Tampoco es que le importe mucho como que lo que informa. Entonces, sí, yo creo que acá hubo mucho de posverdad, manejo político, y Iván Khalid ganó su medalla como corresponde, ¿no? En lo técnico no es un boxeo que me guste mucho, pero bueno, es el boxeo también que no es Que una cosa sirve y es válido, claro. que es válido y Que ganó. igual gana. Y sí, pues sí, a eso va la Olimpiada, va a ganar. Ujú.
No va a ver, a la Olimpiada no va a verte bonito, va a ganar. Eso es algo muy importante en alta competencia. Es muy importante en alta competencia. Tú vas a ganar. No vas a que te vean bonito, que te vean las batallas. Eso es Rocky. No, tú vas a ganar. Y Sí. ganó. ¿Cómo ganó? No. Sí, sí, es así. También en esa Olimpiada creo que había el tema con una boxeadora de Taipei, que también tenía como alto índice de testosterona Sí, y pero parece que a ella se le, entiendo que le salió el doping positivo. claro, o sea, también está esto, el doping, que también es una realidad, ¿no? Y de hecho, era más posible que estuviera dopada a que fuera hombre. Claro. Y fíjate que después como que el relato empieza a ser cada vez más extraño, como que primero que era hombre, después que era trans, después que tenía tres testículos, después que tenía un X y una Y, y un cromosoma, y después cada vez más extraño el relato. Y Y ahí te no das hay, cuenta, no hay fuente del tema del cromosoma, porque la mayoría se respalda en eso, ¿no? Es que se dice que a nivel cromosomático ella tiene cromosoma XY, que son los cromosomas que tienen los hombres y no las mujeres, y las mujeres somos XX. la fuente de BioBio es literal un pantallazo. Esa es la fuente de BioBio. Ese es espantoso. Un pantallazo que sacaron de quién sabe dónde diablo. Sacaron un pantallazo y lo pusieron ahí. Y hoy día con la IA tú hasta podrías pedirle a la IA que te haga un pantallazo de él. Mm, Y ya, y ya. Entonces, es una noticia que ocurrió, yo creo, por una agenda política real, súper real esa agenda política, que viene desde movimientos ultraconservadores en Europa, que está en Estados Unidos, que actualmente está en Latinoamérica. Recordemos que hace 3 horas atrás ganó un presidente de ultraderecha en Colombia. ujú, Eh, y es un proceso histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Y que yo no descarto del todo que esto no se vuelva a repetir. mm, Es muy mm, probable. Por lo mismo te decía, el tema del boxeo femenino tiene que estar impulsado por mujeres, porque justamente estamos en un momento histórico donde los derechos de la mujer, curiosamente, nuevamente vuelven a estar en peligro. Es insólito. Yo escuchaba la noticia del eliminar el voto femenino y es como, no sé, parece una realidad alternativa, ¿no? Es como algo, sí, como, como no, ¿qué? ¿No? ¿De dónde? ¿Por qué alguien siquiera podría pensar eso? ¿y para qué? Claro, ¿qué ganan con eso? O sea, lo que ganan los movimientos conservadores. Claro, pero me refiero a que gana la mujer con eso, la historia con eso. Es como Probablemente descabellado. Ujú. estas mujeres que dirigen esto, porque no son mujeres, ya ganan posiciones de poder dentro de ellas mismas, ¿no? Hay una novela de Margaret Atwood, La Cuento de la Criada, que tiene una serie. En la novela hay una subcasta que se llama las Martas, y las Martas son las mujeres encargadas de someter a otras mujeres. ¿Y qué es lo que ganaba esta casta? Era como estar sobre esas mujeres y tener prioridad sobre esas mujeres. Es como un poco lo de las musulmanas, cuando está como las 10 mujeres, un solo hombre y como que está La primera esposa es la que manda. claro, como la esposa superior, no sé cómo La se esposa dice supera acá. acá. Hay una primera esposa que es la que manda a las demás en la A casa. las demás, exactamente, que está por sobre las otras 9. Por sobre la otra, pero debajo de la otra. ¿Sí? Sí, Exactamente, pero debajo de... Ujú. mira, el género humano se vende por cosas muy, muy mínimas, muy miserables. No, Sí, no, no impresionante siempre. eso. ¿Sí? Y es parte de la condición humana. Entonces, esto yo creo que se dio en todo un contexto político bien fuerte, ¿no? Mira, fíjate que en los dos países donde tiene problemas, Cali, son dos países con gobiernos ultra religiosos, de extrema derecha, muy ligados a la iglesia. Mm. Los dos países con el mismo cuento, la misma historia. De hecho, Meloni abiertamente es fascista, ¿no? O sea, abiertamente ella dice que reconoce el gobierno fascista de Benito de Mussolini. No es una persona que no es una persona que niegue su ideología. Eh, entonces, existe esto, ¿ya? Yo creo que es un poco hay que entenderlo así. Muy Y bien. ¿Algo más que agregar como para ya ir ah, cerrando? no, nada, bueno, muchas gracias también por la entrevista, también por la buena onda. Eh, Como te decía, yo creo que igual que las mujeres tienen que hacer sus propios medios, sobre todo en términos de deporte de combate, están muy movidas en jiu-jitsu, en kickboxing, en boxeo también algo hay, pero todavía creo que el ambiente es todo muy masculino, pero también eso depende tú tienes que, las redes son una herramienta gigantesca hoy en día. Sí.
Las redes son un gran ecualizador. Esto que estamos haciendo ahora nosotros hace 20 años atrás era imposible. Sí. Ser parte del cónclave de los viejos vinagres para poder hablar de boxeo. Ujú. Hoy día no, hoy día yo pesco en eBay, me compro unos libros en inglés, me pongo a estudiar, las mismas estrategias pedagógicas que tengo para enseñarlas llevo al boxeo, las explico, las publico en YouTube, en Instagram, TikTok, y tengo difusión mundial. Y eso es una herramienta brutal. Ahora, ¿qué es lo que tú siempre tienes que estar pensando en esta herramienta? Es la educación. Porque, ¿por qué tenemos estos problemas? Por ejemplo, de como sospechar que Imán Khalif tiene 3 testículos pero están escondidos, es porque vivimos en la ignorancia. Vivimos en la ignorancia. Es insólito que ninguna de las fuentes de los diarios citen a Pedro Díaz, que no sepan quién es Pedro Díaz. Claro, es No, que no saben obvio, mucho de boxeo también. si te entrena Pedro Díaz es evidente que vas a tener buenos resultados. Ujú. Entonces, esta cuestión también pasa por eso. Yo creo que uno, primero que nada, llamar a que existan medios de comunicación femeninos, dirigidos por mujeres, hechos por mujeres, para mujeres. Eso es súper importante, súper importante. Y de verdad tener una política de tolerancia cero con pelotudos, sin hombre, sin hombre, sin hombre, porque el hombre siempre quiere meterse como en toda la orden, instrucciones, ¿no? Olvídate, no, sin hombre. Sí, no, hombre, eso es súper importante para el crecimiento del nicho. Y las redes sociales nos permiten hacer esto. Mucho. YouTube es una herramienta brutal. Crece lento, pero el impacto que tiene, el alcance que tiene es enorme. Entonces, esa es una de las cosas que yo le llamo a todo el mundo, ¿no? Que trabaje en las redes y que las trabaje con propósito también, con propósito educativo. Creo que esa es una de las cosas como más importantes. Bueno, es precisamente lo que haces y a lo que te dedicas, es bien coherente con lo que estás comentando ahora. Muchas gracias, Jorge Drouillas Espinosa, profesor de historia, dueño del canal El Legado del Jab, ya sea en Instagram, TikTok y YouTube especialmente, en lo que se ha masificado también y también, como me comentabas hace poco, ya de manera internacional. Es impresionante lo que has alcanzado. También motivo por el cual te elegimos entre yo y mi compañera para este desarrollo de tesis. Así que muy agradecida por toda la información que has podido aportar en esta investigación. Realmente es impresionante la cantidad de conocimiento que puedes adquirir y que has adquirido a lo largo de el boxeo, tanto como boxeador amateur, boxeador desde el servicio militar, Sí, sí, desde cuando quizás no habían, las normas no estaban tan regularizadas como hoy en día. Y no, eso era una locura. No, 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 era un boxeo de la de piedra también. en- Y entre- yo fui formado en la vieja escuela tampoco, también tengo esa formación. O sea, de hecho, yo soy una persona que, por ejemplo, no entrena sin música, porque el boxeo tiene sonidos particulares, tiene muchos sonidos particulares. Y cuando tú entrenas con música, no adapta el oído, no aprende. Cuando tú estás peleando, no estás peleando con música, nadie te está poniendo música en ese momento. claro, Nadie tiene una banda sonora. está la bulla, de hecho. Está la tuya, y tú tienes que empezar a escuchar tu cuerpo. Los puntas de tus pies, el desplazamiento de tus talones, el sonido de tu corazón, el sonido de tus brazos, el sonido de tu hombro, el sonido del rival, todo eso te lo da una concepción muy detallada del boxeo. Agudiza el Y sentido de la audición. es así. Como la vista también se agudiza porque al momento de conectar y tener una precisión. Es así, es así, es así. Para mí el boxeo es un arte y requiere mucha paciencia, mucha paciencia, mucha observación. No, entonces es algo a lo que he tratado de dedicarme, igual quiero expandirlo lo más posible. También las redes son maravillosas para eso, permiten un tremendo alcance. Y eso, trato como harto de trabajar en esa idea, en la idea educativa. O sea, siempre voy a ser profesor. Eso yo creo que siempre va a ser mi objetivo en la vida. ¿No? Siempre voy a ser profesor. Y tener el objetivo pedagógico como norte siempre. Muy bien, muy inspirador también lo que menciona y se nota que está la pasión ahí tanto del boxeo como de la docencia.
Bueno, nos despedimos. Me despido. Digo, no sé que tengo en mi cabeza a mi compañera igual, ¿Ya? pero me despido. Muy agradecida y espero que no sea la última entrevista. Ya, no, muchas gracias, Fernanda. Sí, ahí me dice yo cuando vuelvo a Santiago como pasado el 20, porque acá igual la señal es como, ahora está buena onda la señal, pero a veces está Ujú, bien caprichosa. Así ujú. que eso Y y bueno. muy bueno también el detalle del fondo. Sí, es que el fondo que tengo para las clases. El fondo que Está tengo muy para las clases, bacán. siempre lo tengo ahí. Eh, ya, muchas Así que gracias. eso, que estén muy Gracias. bien. Ahí estamos en contacto. Chao, Ya, chao. ahí te mando el Instagram de la Vane para que la siga. Ya, Ya, perfecto. no hay influencer de Santiago y es periodista, por supuesto. Ya, eh, Sí. chao, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Esté bien. Chao, chao.